Televisión digital, evangelizando al mundo por Internet. Accediendo a este tercer momento, tenemos el honor de contar Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. y en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, colaborador en la capellanía de la cárcel femenina de Revivia en Roma, colaborador en la capellanía latinoamericana en Roma. Escuchamos un resumen de su itinerario vital y experiencia misionera. Hondureño, nacido en la ciudad de San Pedro Sula, posee una formación técnica en mecánica automotriz. Inició su formación con los misioneros claretianos en 2003 en Managua, Nicaragua. Su itinerario religioso y pastoral se ha desarrollado a lo largo de Centroamérica, donde ha asumido diversos compromisos misioneros y formativos. Realizó su primera profesión religiosa en Guatemala en 2007, su profesión perpetua en El Salvador en el año 2011, su ordenación diaconal en Cunayala, Panamá, 2012, y su ordenación sacerdotal en San Pedro Sula, Honduras, en el año 2013. Vivió en España, formando parte del equipo claretiano que sirve a la parroquia de Nuestra Señora del Destino en Madrid. Desde 2018 reside en Roma. En su formación académica, los primeros estudios de filosofía y teología en la Universidad Centroamericana UCA de Managua, Nicaragua, y la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, UCA de El Salvador. Licenciatura Máster en Teología Espiritual, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. Doctorado en Teología Espiritual, Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Entre otros trabajos académicos, estudios sobre la figura y la espiritualidad de Monseñor San Óscar Romero. Desde la riqueza de la memoria histórica y espiritual de nuestro pueblo salvadoreño, nos compartirá el tema cómo nacer de nuevo desde la experiencia martirial de El Salvador. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido, Carlos. Alto que dijera algo importante, soy bautizado. Lo más importante. Buenos días, hermanos, hermanas. Yo quiero comenzar, como suelo comenzar siempre, pidiendo permiso. Me dan un permiso para compartir este tema. Lo digo de verdad, me dan permiso. Con el permiso de ustedes, tengo la osadía de hablar de cómo nacer de nuevo desde la experiencia material de El Salvador. Y lo hago lleno de gratitud. De gratitud porque me han invitado. Agradezco a mis hermanos claretianos, agradezco al equipo de Nuevas Generaciones esta invitación, ¿verdad? No me trajeron de Roma, yo llegué ayer por otras situaciones, pero sí les agradezco mucho y con gratitud también a esta universidad, o sea, a la UCA. Con Mauricio fuimos compañeros en algunos años, y porque de algún modo también la experiencia de haber estudiado aquí en El Salvador y en esta universidad me ayudó mucho en mi proceso vocacional, y también le dio, como decimos, me ayudó a configurar mi vocación misionera, ¿no?
Es decir, les quiero hablar también sobre todo desde mi propia experiencia de formación, de estudio y de lo que me dejó. Y yo siento que muchos de los que están aquí formándose en El Salvador hemos de aprovechar más el estar en esta tierra bañada con tanta sangre, desgraciadamente, pero también con una fuerza impresionante como es la fuerza y el testimonio de los mártires. Y por eso, como hemos visto en la primera conferencia, ¿no? Bernie nos hablaba de el nacer de nuevo. Esta llamada, la CLAR nos está invitando a una transformación radical. Nos llama a esta transformación radical a un entrar en un proceso de conversión permanente. Y en el corazón de esta invitación encontramos, como hemos visto, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Es importante decir que Nicodemo era un hombre muy religioso, profundamente religioso. Era el jefe de los judíos, era el jefe de los fariseos, de un grupo fariseo que, es decir, de un grupo muy cumplidor. Y es una persona también que se dejó tocar por Jesús, que logró reconocer, como dice el documento también, como nos explicaban, reconoce esos signos en Jesús, reconoce en Jesús que había algo diferente, ¿no? También nosotros estamos llamados a dejarnos tocar por Jesús. En nuestro proceso de formación ya se decía, ¿no? Ojalá fuera un encontrarnos con Jesús y un dejarnos tocar por Él. Aquí quiero compartirles una pequeña experiencia que me pasó ese domingo pasado. Como decían, yo participo en la cárcel de mujeres en Roma y hubo una detenida que iba a salir libre esta semana y quería confesarse, quería hablar con alguien y vino para decirme que bueno, que ella en la cárcel, curiosamente, se sentía protegida, se sentía como custodiada, ¿no? Porque si no hubiera sido por estar en la cárcel, quizás hasta estuviera muerta, ¿no? Y entre todo lo que me decía, curiosamente, estando en la cárcel, descubrió que era bella, que era una mujer bella. Me dice, no bella físicamente, sino bella por dentro. Y esto, una mujer golpeada por la experiencia de vida y todo, sea bella por dentro y bella porque me he sentido amada, ¿no? En la experiencia de fe que se hace en la cárcel, ¿no? Y ahí esto me puso a pensar lo que decía Dostoyevsky, ¿no? La belleza salvará el mundo. Y yo creo que nosotros, como religiosos, como consagrados, estamos siempre llamados a descubrir la belleza del Evangelio, ¿no? La belleza del encuentro con Jesús, la belleza del mensaje de Jesús. Y digo bello, porque hasta la belleza se le ha negado a los pobres, ¿no? No tenemos acceso normalmente a lugares bellos, pero estamos llamados siempre a descubrir. Yo creo que este diálogo de Jesús con Nicodemo descubrió esa belleza de Jesús, ¿no? Y esa belleza también que estamos llamados nosotros a descubrir, como hemos visto también en la segunda ponencia, desde una clave sinodal. Toda la iglesia está en un proceso de transformación, un proceso, como han escuchado, yo vivo en Roma, y el Roma es donde menos se vive la sinodalidad, de algún modo, ¿no? Donde hay más resistencia, donde más se habla. Y no es un invento del Papa Francisco, era el darle continuidad a un proceso de renovación que inicia con el Concilio Vaticano II. Desde ahí, ahora vamos a dar un paso más. Releemos esta experiencia del nacer de nuevo, desde la experiencia material del Salvador. Y lo que me han pedido es en forma de pregunta: ¿cómo nacer de nuevo? ¿No? He estructurado
para dar respuesta, dándole vueltas un poco, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo descubrimos esta belleza del Evangelio? ¿Cómo redescubrimos o entramos en un proceso de transformación radical? ¿Cómo pasamos de dejar la noche del miedo y la comodidad que nos da una experiencia religiosa como la de Nicodemo y entramos, como veremos en los mártires del Salvador, en la noche del pueblo crucificado? Y aquí, nacer de nuevo, dicho en palabras de Ellacuría, trataremos de historizar este proceso de transformación de la vida religiosa. He estructurado en tres, en cuatro, ¿no? Entre la hermana Angélica hablaba de tres siempre. Yo les voy a hablar de cuatro propuestas, ¿no? La primera es cómo nacemos de nuevo desde la experiencia martirial del Salvador. Lo primero es haciendo memoria, ¿no? La memoria de los mártires como una fuerza que nos interpela y anima, haciendo memoria, recordándolos, haciendo memoria, una memoria incómoda, ¿no? Porque la memoria de los mártires en El Salvador es incómoda. Entonces, pero tenemos que hacer memoria. La otra es habitando la noche. La gran metáfora del documento de la CLAR es la noche, claroscuro. Pero ahí había preguntas también de la noche. Reverni nos hablaba también de la noche como gestación espiritual de San Juan de la Cruz. Habitar la noche, pero habitarla con la luz del martirio, en medio de la oscuridad, de las oscuridades que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿no? Imagínense, a veces pensamos, ¿cómo es posible que nuestro mundo esté en manos de psicópatas como Trump, Netanyahu? No sabemos. Un día nos despertamos y hay un bombardeo en cualquier lado, ¿no? Un mundo de oscuridad. Hasta el fútbol, ¿no? Ha metido un cooling break, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Pero queremos habitar esta noche de nuestro mundo desde la luz, con la luz de los mártires. Otra vez, dejándonos herir. Y aquí hay una clave de interpretación que luego la compartiré. Dejándonos herir la vulnerabilidad como el camino de acceso a la transformación también, como un camino de acceso al pueblo crucificado. Y un cuarto punto que quiero, si me da tiempo, desarrollar, es bebiendo del pozo. Recordamos a Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, cuando hablaba de nuestra espiritualidad como beber de nuestro propio pozo. Es decir, nutrir nuestra espiritualidad con el legado de los mártires, poniendo a producir este legado, dejándonos también nutrir por el legado de los mártires. Bien, pasamos, el primer punto es cómo nacemos de nuevo. Es haciendo memoria, ¿no? La memoria, nosotros, la experiencia religiosa del pueblo de Israel está marcada por este hacer memoria. Hoy recordaremos cómo el Señor nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Y toda la experiencia de fe era siempre un recordar lo que Dios había hecho por el pueblo. Y nosotros también nos podemos decir, recuerda, alma mía, recuerda, alma mía, todo el beneficio que has recibido, el hacer memoria de todo lo que hacemos memoria de los mártires, porque en ellos encontramos una fuerza profética. Los mártires del Salvador nos muestran lo que decía el documento, que nuestra vocación religiosa es mística, misión y profecía. Hacer memoria de los mártires del Salvador, Rutilio, San Oscar Romero, los mártires de la UCA, es no solo recordar cómo fueron asesinados, sino sobre todo cómo resistieron con esperanza frente a las estructuras del muerte. Los mártires nos interpelan a salir de lo que ya se nos decía, esta autorreferencialidad, este vivir cuidándonos a nosotros mismos, nuestras estructuras. Y aquí es importante preguntarnos,
¿De qué tipo de experiencia martirial se trata? Cuando decimos de la experiencia de los mártires del Salvador. Aquí encontramos, siguiendo al profesor Padre Chupín, nos habla de estas características del martirio en El Salvador. El martirio en El Salvador es un martirio que nace por un compromiso específico, que es este compromiso sociopolítico, y es una muerte, la muerte de los mártires en El Salvador, que venía causada por una persecución religiosa directa, no tanto por los dogmas de la fe, sino sobre todo porque esa vivencia de la fe llevaba a un compromiso y a una opción preferencial por los pobres, a una defensa de los derechos humanos, de la justicia, a una búsqueda de la justicia social. Entonces es un martirio que nace por ese compromiso. No podemos olvidar esto, ¿no? Porque a veces se quiere un poco como endulzar un poco el martirio, por ejemplo, de San Oscar Romero. Yo creo que no podemos descafeinar, como decía el padre Piquito, ¿no? No podemos descafeinar este martirio. Entonces, y esto nos lleva a esta segunda característica del martirio en El Salvador, que es una respuesta al pueblo crucificado. Los mártires salvadoreños, en una época específica, más o menos de los años 70, prácticamente a los años 90, en esos largos 20 años de persecución a la iglesia, del martirio, de los mártires reconocidos ya por la iglesia, pero también de un martirio anónimo, ¿no? Este pueblo crucificado es el preámbulo de 12 años de guerra civil en El Salvador, que dejó prácticamente 90.000 muertos, ¿no? O 70.000, 90.000 muertos. Es decir, la experiencia martirial salvadoreña se entreteje con la realidad de las víctimas de la violencia, del despojo, de la inclusión, lo que aquí hemos aprendido como categoría biológica, se ha hablado del pueblo crucificado. Los mártires de El Salvador rompen de algún modo ese concepto clásico que se ha tenido del martirio, de odio, los mártires por odio a la fe. Los mártires de El Salvador encontramos un tipo de martirio que se manifiesta por el odio a un modo específico de vivir la caridad y la justicia que esa fe exige. Los mártires salvadoreños son también un exégesis viviente de la palabra de Dios. O sea, no es una teoría, no es hablar de una teoría bonita, sino los mártires sellaron con su sangre ese querer encarnar la palabra en un contexto con las características que tenían. Me decía la profesora que me acompañó en un trabajo, me decía, a mi fundadora no la asesinaron por predicar la palabra. A Monseñor Romero lo asesinaron por lo que decía en sus homilías, ¿no? ¿A quién asesinan por lo que ha predicado? Los mártires salvadoreños. Encontramos la consecuencia de una predicación encarnada, y por eso son referentes. Y eso es lo que necesitamos también hoy, ¿no? Referentes que nos ayuden a seguir caminando con esperanza, referentes que nos den a nosotros también aliento, ¿verdad? Esta comunión de los santos, ¿no? Porque no están muertos, están vivos también con el Señor resucitado, y por eso siguen siendo una referencia. Es una experiencia martirial que también se sustenta no solo a veces en hechos épicos, ¿verdad?, o en leyendas, sino que es una experiencia que se basa sobre todo en un análisis histórico de la realidad salvadoreña, y sobre todo también que se puede verificar en documentos que constatan las masacres que ha vivido el pueblo salvadoreño, que hasta hoy no se ha hecho justicia. Imagínense que no se ha culpabilizado
los responsables del asesinato de Óscar Romero. Imagínense, más allá, ¿no? Entonces, no han habido procesos auténticos de reconciliación y de paz, ¿no? Siempre es por la fuerza que se quiere responder al tema de la violencia. Los mártires están ahí también, ¿no? Por eso decía Romero que se alegraba de que entre las muertes violentas en El Salvador estuvieran también y se contaran las muertes de los sacerdotes de la diócesis de San Salvador, ¿no? Es decir, en la sangre de esas víctimas inocentes está también la sangre de los consagrados, religiosas, laicos, o hasta él mismo, ¿no? Como mismo. En resumen, no hacer memoria de los mártires del Salvador es volver a una experiencia martirial encarnada, es volver a una fe cristiana, a un nacer de nuevo, puesto a prueba por una realidad de un conflicto violento, es redescubrir una santidad que se identifica con la entrega radical, una entrega radical por la vida, por la liberación y la dignidad de los más vulnerables. El segundo punto que quiero, ¿cómo nacer de nuevo? Habitando la noche, ¿no? La noche es como uno de los hilos conductores del documento de la CLAC, ¿no? Se nos invita a no tener miedo a nuestras noches, a dar nombre también a nuestras noches, redescubrir la noche como un lugar de gestación, ¿no? En la tradición teológica latinoamericana, la noche no es solo oscuridad, es también donde se gesta la vida nueva, donde nacer de nuevo implica aceptar, ¿no? Que vivimos esta incertidumbre, podemos decir, esta noche histórica de nuestro mundo, ¿no? Y la conversión también de los mártires brotaba de salir de esa noche de la indiferencia y del egoísmo institucional para dejar de vernos a nosotros mismos y ver el pueblo crucificado. Muchas veces en nuestras comunidades nos complicamos por cosas bien sencillas, por cómo pusimos las flores en la capilla. Yo he conocido comunidades donde llega uno y cierra las cortinas, llega el otro y las abre. Y por eso hay que hacer una reunión comunitaria para ver cuándo se abren o se cierran las cortinas. ¿Qué mundo estamos, no? A veces nos complicamos porque si a quien le tocaba comprar las flores las compró o no las compró. En fin, dejamos de ver lo que es verdaderamente de verdad importante. Una de las llamadas de este nacer de nuevo es habitar, es vivir lo esencial, no perdernos en cosas superficiales, ¿no? Y se va tanta energía en eso, ¿no? Por cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O podríamos poner muchísimos ejemplos. Recuerden que yo vengo del ámbito de formación en la vida consagrada, entonces conozco y he escuchado, ¿verdad? Muchos ejemplos que se podrían dar. Estamos llamados a mirar el dolor del pueblo crucificado. Yo a veces me indigno cuando escucho en comunidades que nos quejamos porque la comida tiene mucha sal. Que qué salada está la comida, doña Juanita hizo muy salada la comida. Y nos lamentamos y nos quejamos. Pensemos en las personas que no tienen que comer, ¿no? Es decir, es salir de la autorreferencialidad, pero una autorreferencialidad en la vida diaria. No es que son cosas extrañas, ¿no? Es en la vida de cada día, ver el pueblo crucificado. Entonces somos invitados a vivir, habitar esta noche, ¿no? Habitar esta noche, pero con la luz, la luz del testimonio. Que aquí, al aplicar esta metáfora bíblica de la noche
y del texto de Nicodemo a la experiencia material del Salvador, nos encontramos que también la noche es el lugar de la prestación del mal. La noche, podemos pasar, la noche, la película de los mártires de la UCA se llama Llegado de noche, ¿no? Porque de noche les asesinaron. Las masacres del Zumbul y las masacres, hace poco ustedes estuvieron, ¿no? En el Mozote, también se dieron de noche. Monseñor Romero fue asesinado también en la tarde, al caer la tarde, como aparece en los textos bíblicos. Cayendo la tarde, le asesinaron, que tiene todo el sentido teológico, una sacramentalidad de su martirio. La noche como gestación del mal. La noche en El Salvador fue utilizada, puedo decir con mucha libertad, que de todos modos creo que salir de El Salvador, pero sí, como un espacio estratégico, como un espacio oculto para ejercer el mal. En la noche no hay testigos. En la noche se buscó aniquilar la dignidad humana. La noche, en este sentido, la noche representa, leída desde los mártires, la noche representa la anticreación. El momento donde el ser humano se convierte en un verdugo, en víctima inocente. Y para no dejar rastro de esa violencia, ¿no? Es decir, se hicieron de noche tantas barbaridades, ¿verdad? Entonces, en esta noche, llegaron de noche, les asesinaron de noche, pero curiosamente, y aquí viene lo impresionante del martirio, esta noche también es el lugar donde se manifiesta una sacramentalidad responsable. En la noche se buscó silenciar la voz de Óscar Romero. Cuando asesinan a Monseñor Romero, lo asesinan porque pensaron, hasta aquí llegó. Le decían tantas barbaridades, no lo insultaban, le llegaban escritos, viejo tal por cual, te vas a morir. Aparecían en la prensa del Salvador, Monseñor Romero vendió su alma al diablo. También como acusaron al Papa Francisco, ¿verdad? En fin, y de noche le buscan asesinar, le asesinan porque buscaban silenciar su voz. Pero es ahí, en la noche, donde aparece, donde brilla esta intensidad que tiene el testimonio de una vida entregada en fidelidad. A pesar de que es de noche, a pesar de que les asesinaron de noche, brilla esta fuerza de una fidelidad, de un amor fiel hasta dar la vida y hasta derramar su sangre. Entonces, por eso la noche también es estación espiritual, también, ¿no? Como ya se nos decía. Es de noche, pero aunque es de noche, es posible nacer de nuevo. Es de noche, es verdad, lo vemos, lo padecemos, lo sufrimos, pero estamos llamados a ser, como ya se nos hablaba el anterior horizonte inspirador de la CLAR, a ser hombres y mujeres consagrados, consagradas, centinelas del alba, ¿no? Como las mujeres del alba que van temprano al sepulcro, ¿no? Es decir, despertar en medio de esta noche. Entonces, hay una dualidad, ¿no? Hay una tensión polar, como decía. Esta tensión polar, como decía Guardini, toda nuestra vida está siempre en tensiones polares, ¿no? Entre lo que tenemos que ser y lo que no somos todavía, entre el espacio y el tiempo, entre el día y la noche.
En esta dualidad es donde se escribe, en esa misma noche aprendemos, nos damos cuenta que ninguna oscuridad, ninguna noche, por oscura que sea, por densa que sea, va a poder apagar el testimonio fiel. Y aquí pasamos a un tercer punto. ¿Cómo nacer de nuevo desde la experiencia martirial? Dejándonos herir. Es decir, dejándonos tocar por el sufrimiento y el dolor de las víctimas. Y aquí la vulnerabilidad se convierte en el camino, en el canal de acceso para encontrarnos con el pueblo crucificado. Es interesante que en el diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le presenta que como en el tiempo de Moisés la serpiente fue alzada, también el Hijo del Hombre debe ser alzado. Es decir, Jesús hace una referencia a la crucifixión. Es decir, la intuición bíblica que hay detrás, porque sabemos que en el Evangelio de Juan nada se pone, todo está puesto con un sentido, ¿no? Entonces, la intención que hay detrás es nacernos de nuevo. En realidad, cada uno nace de nuevo, es generado como persona cuando se siente amado. Mirarán al que traspasaron, es decir, mirando la entrega de Jesús, mirando al crucificado, renacemos de nuevo. Y aplicándolo a los mártires, viendo la entrega de los mártires, esta herida de amor del prójimo, esto es lo que nos conforma, ¿no? Viendo, como después veremos, ¿no? Viendo la herida, es decir, la herida que produce amar hasta el extremo, eso genera nueva vida. Y los mártires salvadoreños fueron generados. El texto, ustedes saben que siempre los biblistas y en los comentarios siempre se enredan en cuestiones técnicas, de traducciones y eso, ¿no? Pues el texto en griego habla de nacer, utiliza un texto que en griego no puede significar nacer o ser generado, ¿no? Pero que en español pues podría tener un significado distinto, ¿no? Pero el texto griego habla más del ser generados de nuevo, ¿no? El renacer, el sentido del renacer de nuevo. Y renacemos desde esta herida de amor. Esto es lo que realmente nos hace nacer de nuevo. Entonces, por eso, leído desde los mártires, nacer de nuevo hoy es reconocer que nuestra verdadera identidad nace cuando nos dejamos herir, con todo lo que eso significa, ¿no? Dejarnos herir por la realidad de quienes sufren y responder con la ternura del cuidado. Responder cuidando esas heridas. Ahí, como Nicodemo, recordemos que Nicodemo, la tercera vez que aparece en el Evangelio de Juan, es dando sepultura al cuerpo de Jesús. Es interesantísimo todo el proceso que presenta el Evangelio de Juan de Nicodemo. Ese proceso de maduración, ¿no? Que lo lleva justamente a dar sepultura al cuerpo de Jesús. Es decir, la verdadera conversión comienza cuando abandonamos la autorreferencialidad para dejarnos tocar por los crucificados de hoy. Dejarnos tocar por el dolor de hoy. Y aquí es donde entra otra categoría que habla del documento, que es la minoridad. Veo que hay tantos de la familia franciscana. Es la experiencia, estamos celebrando el jubileo, 800 años de, dicho en latinoamericano, de la Pascua de San Francisco. Y San Francisco se convierte en el encuentro con el leproso. Es decir, San Francisco se convierte dejándose tocar por la herida de los leprosos, de aquellos que él no quería ni ver ni tocar, estaba siempre lejos. Entonces ahí encontramos esa clave, dejarnos tocar por la herida, la vulnerabilidad de los. Y eso es lo que llevó a San Francisco también a la auténtica conversión. Es
Es decir, el pueblo crucificado es el camino de acceso también para nosotros hoy, en el dejarnos herir por esa realidad de injusticia que rompa esa coraza que tenemos de indiferencia, de comodidad. Necesitamos salir de nuestra comodidad, de vivir en comodidad. Yo a veces me asusto cuando veo, nosotros venimos, la mayoría, procedemos de familias pobres, de familias luchadoras. Y a veces entrar a la vida religiosa es como que nos diera estatus, nos da seguridad, ¿verdad? Eh, Nunca hubiéramos imaginado lo que se nos da al entrar a la congregación. Lo difícil es cuando olvidamos nuestras raíces, ¿verdad? Y nos acomodamos al entrar en un estilo de vida que nos da todo, ¿no? Contrasta la riqueza de nuestras congregaciones, por pobre que sean o se digan ser, con nuestra pobreza personal o familiar. Entonces, el dejarnos tocar nos lleva a eso. Y eso es lo que encontramos en Rutilio Grande y en Óscar Romero, para poner un ejemplo. Rutilio se dejó tocar por la herida, se deja tocar por la herida. Rutilio y Romero eran grandes amigos, grandes chelos, diríamos aquí en El Salvador. Eran amigos del alma, porque compartían sus intimidades y eran religiosamente muy escrupulosos. Se formaron en un tipo de espiritualidad reconciliar, donde eran muy moralistas, y tenían, por la sensibilidad que tenían, eran también religiosa o espiritualmente escrupulosos. Pero Rutilio era un hombre de crisis. Estuvo siempre en crisis, Rutilio, ¿no? Y ya como como una solución última, ay, chicas, aquí no está. ¿Quién sabe? Porque no es de Rodolfo, esto lo leí en su libro, ¿no? De Rodolfo Cardenal. Ya como, bueno, le mandan a Aguilares, diciendo, bueno, ya si no hace algo en Aguilares, que es su pueblo, ¿verdad? Para un poco decir, y ahí es donde él se deja afectar de esta herida, se deja afectar por la realidad que viven los campesinos, los cortadores de caña de azúcar, por la realidad que vive su gente, por la falta de compromiso también, ¿no? A Rutilio Grande lo expulsaron del seminario San José de la Montaña, porque llevaba a los seminaristas los fines de semana a hacer pastoral justo ahí, ¿verdad? Y lo acusaron de comunista, lo acusaron de estar indoctrinando a los seminaristas y lo expulsaron del seminario. Y le quitaron a los jesuitas también la formación de los seminaristas. Entonces, pero Rutilio persigue esta herida y comienza un trabajo también que lo lleva hasta dar su sangre, hasta dar su vida. El señor Romero, que era, Romero veía con cierta sospecha el trabajo de Rutilio, le creaba un poco de incomodidad, ¿no? Y hay un momento decisivo en la vida de Romero, que es cuando propiamente, como cuenta padre Rodolfo Cardenal, cuando asesinaron a Rutilio Grande, lo colocaron en una mesa y enseguida los disparos de bala, su cuerpo brotaba sangre, y, digamos, llenó de sangre la sábana blanca con que lo habían cubierto. Y esa imagen a Romero, esa imagen de ver a Rutilio, ya había visto otras masacres en Santiago de María, había visto otro sacerdote ya asesinado ante Rutilio, pero esa imagen a él le impactó. Y dice que le dijo a una religiosa, ya si no nos convertimos con esto que estamos viendo, ¿cuándo nos vamos a convertir? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos esto que le digo, la herida de amor, dejarnos tocar por esa herida. Y eso es lo que transformó también, dejemos que el propio Romero sea el que nos cuente y escuchemos su voz. Pero que muchos me dicen que debo de cuidar un poco, que no ande exponiendo. Pero yo siento que mientras
camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser el pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Ideal de sacerdote es ser siempre fiel a la vocación, al servicio de la iglesia y del pueblo. Y no había habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado. Cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al padre Rutilio Grande, el que participó en los primeros diálogos con el clero. Me dio mucho ánimo, sobre todo cuando pues, ya él no era un colaborador, sino un ejemplo de fidelidad hasta la muerte. El impulso fue de él, por una parte, y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio, me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza. Rutilio y Romero nos enseñan a dejarnos querer por el pueblo crucificado y ser fiel a ese pueblo, porque ahí encontramos a Dios. Y esto también, esto es lo que en realidad nos lleva a vivir esa minoridad tan presente en el carisma franciscano, pero también tan llamado a vivir por todos los cristianos. Es hacernos mínimos, es decir, entrar en esa realidad de injusticia, estar al lado de las víctimas, con nuestro compromiso de servicio sencillo, humilde. A veces basta un abrazo, simplemente estar, sin querer también hacer nada. Simplemente estar ahí con las víctimas. Porque en ese estar con ellos nos estamos transformando, porque nos humanizan, ¿verdad? Y eso es lo que nos salva también. Como cuarto punto, para ir terminando, yo siento que para nacer de nuevo desde la experiencia material del Salvador, estamos llamados a nutrir nuestra espiritualidad de ese legado de los mártires. No es solo es herencia también, como veíamos esta mañana, pero es sobre todo también legado. Porque un legado se tiene que cuidar, se tiene que poner a producir también. Pero no basta solo hacer memoria de los mártires, sino también hemos de aprender. Yo no sé si pudiera preguntarles cuánto hemos leído sobre Óscar Romero, si hemos escuchado sus homilías, cuánto sabemos de Rutilio, de los mártires del Salvador, los que están haciendo trabajos de teología, hacia dónde enfocamos nuestra investigación, la iglesia salvadoreña se construye desde. Yo hice una pequeña investigación que hice sobre la presencia de Romero en la catequesis en El Salvador. Finalmente, al final no publicaron el artículo, pero no me importa que no se haya publicado. Constaté una verdad dolorosa que está poco presente en los libros de catequesis de El Salvador, porque como les digo, la memoria de los mártires es una memoria incómoda. Entonces, nutrirnos, conocer sus historias, porque el mártir tiene una fuerza. Siempre que nos acercamos a los mártires, a los santos, ¿no?, que se dejaron transformar por la palabra, como pasa con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con San Ignacio, siempre que nos acercamos a sus vidas, no nos deja indiferentes, porque tienen la capacidad, técnicamente se llama el carácter performativo de los mártires, es decir, la capacidad
de transformar la vida de aquellos que se acercan a ellos, por conocerlos, por leerlos, no deja indiferente. La lectura, por ejemplo, de cómo fue asesinado Rutilio, cómo asesinaron a Octavio Ortiz, cómo asesinaron la condición, esas, cómo se hacía. Tenemos que, para nacer de nuevo, tenemos que volver a la experiencia de los orígenes, a la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Donde se contaba la historia de los mártires y se quería ser sepultado cerca de ellos, ¿no? Estos testigos fieles. Y beber de este pozo de espiritualidad. Solo señalo algunas cosas, es decir, un camino de conversión que es encarnación, que es génesis, la dimensión eucarística, no solo celebrar la misa, es importante celebrarla, pero sobre todo vivir una dimensión también oblativa de nuestra vida y de nuestra espiritualidad, ¿no? Beber de este pozo de los mártires nos enseñan como antiguamente, ¿no? Los primeros mártires que les tiraban a las fieras de los leones. Déjenme ser triturado, ¿no? Hay una gran relación entre Eucaristía y martirio, ¿no? Ya desde los primeros siglos, ¿no? Esta dimensión eucarística como una dimensión de ser pan partido para los otros. También como testimonio. Testimonio, necesitamos hacer creíble el Evangelio. Los mártires nos muestran ese camino también. Y este compromiso innegociable con los últimos, para estar con ellos, para dejarnos transformar por ellos, dejarnos anunciar la buena noticia del Señor por ellos. Para terminar, quisiera primero expresar es bonito volver a la boca y reencontrarme con tantas personas que en estos años hemos compartido, hemos ido viviendo, pero sobre todo llena de esperanza. Yo vengo del otro lado del charco, ¿no? Donde la mayor parte de los religiosos y religiosas son de pelito blanco. Aquí, me invito a mí mismo, sobre todo, a este nacer de nuevo, como una respuesta de cada día, a no tener miedo de dejarnos herir por el hermano, a no tener miedo de habitar las noches de nuestro pueblo. Los mártires del Salvador no son solo una reliquia de museo, son un manantial donde tenemos que beber cada mañana en nuestras comunidades, en nuestras periferias, en nuestra iglesia. Podemos decir con toda verdad, hoy, una vez más, hemos nacido de nuevo al servicio del reino. Muchas gracias.
Agradecemos profundamente al Padre Edgardo por ayudarnos a descubrir cómo la memoria de nuestros mártires sigue generando esperanza y vida nueva para nuestro presente. Recordamos aquellas palabras de San Óscar Arnulfo Romero: la gloria de Dios es que el pobre viva. Hacemos un breve momento de silencio para recoger lo que hemos escuchado. Ahora concedemos el espacio para las preguntas para quienes deseen participar. Bien, más que una pregunta, fue una preocupación que surge, incluso iluminado por lo que has expuesto, Carlos. Hace unos días también yo estuve en un sacerdote que explicaba su tesis doctoral que se llamaba La sacramentalidad del martirio. Entonces, la preocupación es que como que el martirio se reduce a unos cuantos, y el martirio, según puso el nacer de nuevo, partiendo de esa experiencia de Nicodemo con Jesús, que se le da una interpretación teología bíblica sobre el bautismo, es una llamada a todos, ¿verdad? O sea, la magnificencia del martirio no está en el martirio en sí, sino en la fidelidad hasta las últimas consecuencias. Y en ese caso, el martirio no está reservado para religioso, religiosa o aquel delegado, catequista que está comprometido, sino para todo cristiano que ha recibido el bautismo, ¿no? Y por ejemplo, está el caso de los gobiernos, la gente que llega tiene la oportunidad de ocupar puestos gubernamentales, incluso han sido religiosos que han ocupado puestos gubernamentales o laicos, que puede ser que tienen muy claro su ideal cristiano, pero cuando llegan al sistema gubernamental se corrompen, ¿no? Y una excusa es que el sistema estaba corrupto y por eso me corrompí. Entonces quedó la fidelidad al evangelio, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Un poquito imitando a Pilato. Pilato dice, no, yo dejé que mataran a Jesús porque tenía que cuidar mi posición política y hasta mi vida. Vamos a hacer 3 intervenciones y luego entonces. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Cómo hacer para que nosotros, me incluyo como joven, llevemos el Evangelio con aquella valentía que lo llevaban los mártires en una sociedad así como en la que vivimos nosotros? ¿No más? Me encanta hacer preguntas, pero parece algo preguntas tontas. Pero a mí me llama la atención desde la parte de vivir la Santa Eucaristía. ¿Por qué no se le menciona al Señor Romero? Yo soy muy cuidadosa en eso. Cada vez en el momento de mencionar a todos los santos, cuido. Digo, ¿lo menciona o no lo menciona? Entonces, como que ahí está cierta característica del amor a él o no. Incluso los beatos. Jesús, esto después se puede editar, ¿no? Eh, sabotearlo. Bueno, respondo, voy a comenzar con la pregunta ¿cómo te llamas? Mario, gracias por hacerme esta pregunta, porque, y te respondo con una inquietud también personal, con una experiencia personal. Cuando yo era estudiante de teología, una de mis experiencias de apostolado fue acompañar un grupo de jóvenes en San José Cortés. ¿Conocen? Soya, por Soya.
Y ahí viví una experiencia muy dura, porque una vez los mareros asesinaron a uno de los jóvenes del grupo. Y te digo, en esa experiencia del grupo, ahí en el Cortés, del grupo de jóvenes, descubrí la valentía de ellos. Porque en medio de la situación de violencia que se vivía en el Cortés, estoy hablando de hace ya unos 15, 16 años, ¿verdad? Que ahora no pasa nada, ya. Yo creo que, ¿cómo anunciar? No tener, lanzarse, no tener miedo, o sea, proponer espacios, apostar, empaparse de la vida de Jesús, ¿verdad? Del Evangelio y llevarlo. Yo creo que por ahí puede ir el participar, involucrarse y generar redes también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. La pastoral juvenil tendría que crecer también en ese ir generando redes. ¿Cómo tener la valentía de los mártires? Pidiendo la gracia, ¿verdad? Pidiendo esa gracia, pidiendo la gracia a ellos mismos también, ¿no? Y conociendo más de sus vidas también, ¿no? Porque ahí también en muchas cosas nos vamos viendo reflejados también nuestros propios procesos también de transformación. Cuanto a la fidelidad, yo creo que todos estamos llamados a vivir y esta fidelidad en nuestra vida de cada día. Yo decía, nuestra vida está siempre en tensiones polares, ¿no? Y aquí cada uno tenemos que también encontrar ese camino de fidelidad ahí donde estamos. Hermana, lo que decía, pues es solo un ejemplo de cómo se ha querido hacer borrar la memoria, pero los mártires siempre hablan, ¿verdad? Y aunque no se mencione Romero, ya no mencionarlo, ya se está hablando de él, ¿no? Como usted decía, muestra quién lo quiere y quién no. Y los mártires tienen eso, o estamos con ellos, son como la palabra de Dios, una espada de doble filo, ¿no? No dejan indiferente a nadie. O estamos con ellos, o estamos en contra de ellos. Para que no se enfríe la comida, el almuerzo. No sé si hay más preguntas. ¿Otra pregunta, otra intervención? Muy bien, agradecemos. Hay una más. Pues muchas gracias por todo el tema de este compartir. Ante la pregunta que el hermano hacía, también a mí me llama la atención mucho el sentido del profetismo, ¿no? Ahora no vamos a ir por allí buscando que nos maten o poniéndonos pues enfrente de quien, ¿cómo decirlo así? Pues sí, que nos hagan mal. Porque la realidad actual es otra. Y socialmente el país está viviendo un proceso un poco curioso en el sentido de que para unos es la tierra de las mil maravillas, pero para otros es un campo minado. Entonces, como iglesia, es difícil cómo llegar a la gente, cómo estar para ellos, porque hay una parte que está muy adolorida y hay otra parte que está muy agradecida. Y sí, pues en cuestión de las maras y situaciones así. Entonces, como iglesia es un gran reto, pienso y siento, porque nosotros es como que, ¿usted qué dice, hermana? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Usted qué dice, padre? Y es como que, pues, ¿qué me dice el Evangelio? ¿Qué me dicen los mártires de nuestro país, de América Latina? Anunciar y denunciar. Y pienso pues que también es como un discernir cuál es la realidad en la que me encuentro. Muchos hermanos y hermanas, hermanos laicos también, pienso que están inmersos en situaciones o en lugares donde pueden acompañar a estas poblaciones. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera yo llevar ese palabra de aliento, esa evangelización, ese ser profeta en medio de mi realidad, de la realidad de cada uno?
anunciar y denunciar. No, que nos vamos a ir a poner allá va, con la pancarta, sino que cómo desde lo pequeño o lo poco que yo puedo hacer, cómo yo voy a ir actuando, cómo yo puedo ir sembrando esa pequeña semilla, que poco a poco va a ir germinando, pero que sea esa presencia de Dios en medio de la realidad. Gracias. Hermana, yo siento que igual usted misma se dio la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, retomo lo que dice, es verdad. Probablemente a nosotros no nos vayan a asesinar como Rutilio o Romero, ¿no? Pero lo que sí podemos es ir por el camino que ellos fueron. Eso sí lo podemos hacer. Probablemente es verdad, no es que nos vamos a ir aquí estoy yo, asesino, ¿no? Pero sí puedo entrar en el camino que ellos, y esa es la invitación de los mártires, porque no es otro que el de seguir a Jesús, el seguimiento de Jesús. Y esto es algo que tenemos que siempre redescubrir. Entramos a la vida religiosa y nos consagramos para seguir al Señor. Esta tarde se va a presentar en la expo vocacional, luego lo vamos a cantar también, como nos ayuda a orar tantas veces los que seguimos rezando hoy, desde cuando nació, sabemos cuando estaba Cristóbal, ¿no? Cuando aparecía, y cómo nos ayuda a orar sus canciones. Y tantas de esas canciones hablan a tu modo, por ejemplo, una de las que va a cantar, o yo creo que es estar ahí, por esa vereda, ¿no? Por ese camino que recorrieron los sí, con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, pero no salir de ahí, entrar. Y si nos salimos, volver a entrar, ¿no? Proseguir el camino que ellos de algún modo nos trazan. Muchas gracias de nuevo, de todo corazón. Mauricio, gracias, no estabas al inicio, pero agradezco volver de nuevo aquí a la UCA, de todo corazón. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, Padre. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.